Plaza Podcast. En efecto, la Plaza de las Letras, segundo programa de la quinta temporada, y 3 eras 3, las hermanas Ursulinas. Conmigo están evidentemente las dos hermanas Ursulinas. La primera de ellas es Mamen Monsorivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Aitor, muy buenas, Javier. Estoy bien. Vale, es breve, Hola. conciso. Cortito y al pie. Sí, totalmente. Hola, Javier. Oye, ¿cómo estáis sintiendo? Javier Alandes. Sí. ¿Cómo estáis sintiendo que estemos emitiendo una vez al mes, que hemos pasado a un formato mensual? A mí me está viniendo muy bien para recopilar temas, para lecturas y para demás. Preparar los programas Sí, con más me está viniendo muy profundidad. bien. Sí. Voy a hacer una cosa que no se tiene que hacer nunca en directo, que es reconvenir a uno de los copresentadores. ¿Sabes para lo que no te está viniendo bien? ¿Para qué? Para hablarle al micro. Ah, vale. Perdonen ustedes. Pierde práctica. Reconvenido. Me siento Claro. reconvenido. Este programa, que se está emitiendo en tiempos normales a principios de diciembre, va a servir un poco de programa navideño en el que vamos a intentar hacer una recopilación de las cosas más típicas de estas fechas a las que nos podamos enfrentar, y vamos a hacer lo posible para no ahuyentar mucho a la gente. Cri, 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 cri. ¿Verdad, Mamen? Cri, cri. Sí. Es que Mamen está motivadísima. Hombre, como siempre, ¿no? Mamen. El programa especial de Navidad. y- A mí también me produce curiosidad. Y este año además se me ha generado una pregunta. Venga, os voy a hacer primero a vosotros dos preguntas. Dinos. Atención. ¿Cuál es Pregunta. vuestra canción navideña favorita? Jingle Bells, Javier. Jingle Bells, ¿vale? Bien, es un Pero no, es un no villancico. una versión cualquiera, ¿eh? Una versión... No, una versión buena, una versión versión buena. buena, ¿Y tú, pues. Aitor, tu tema navideño favorito? El El tamborilero. ¿El de Ay. Rafael? El de Rafael. Vale. Ahora, ¿cuál es vuestra película navideña favorita? Venga, Uf, qué buena idea. le jodo el argumento ya. Sí. La jonga de cristal. No, esa es la mía. Esa es la mía, claro, evidentemente. O sea, Qué Navidades en el difícil, Nakatomi. Qué difícil. Hombre, supongo que el fantasma de la Navidad pasada, ¿no? O sea, cuento de Navidad. Bueno, alguna versión. Es decir, Estoy Mamen, un poco preocupada porque llevo unas semanas buscando una versión infantil para ponerle a Irene y no hay buena. hay una de los teleñecos Sí, es verdad. de cuento de Navidad. Pero para tan pequeña no es, claro. Bueno, hombre, Claro, es pero son jugar los hasta los teleñecos. 9, Se 10. puede jugar, ¿eh? pero Se puede jugar. sí. Vale, es decir, Pásamela. a lo que iba, Mamen, es que yo creo que sí que existe como un género musical navideño y que podemos incluir los villancicos tradicionales, Mariah Carey, Coldplay, ponemos Michael Bublé. Coldplay. Existe un cine navideño y historias que se desarrollan en Navidad, pero creo que no es tan conocido el género literario navideño. Pues para eso estoy yo. Pues vamos allá. Toma el control, por favor. Yo, por cierto, mi película de Navidad favorita es el cliché absoluto máximo, Pesadilla antes de Navidad. Oh, Sí, bueno, es probablemente la que más hemos visto, ¿no? la que más hemos visto. ¿Eso o Liberada Willy? ¿Liberada Willy es navideña? No. Ah, vale. Claro, es que ahí vamos a entrar un poco. ¿Qué es navideño? O sea, para mí navideño... Ayer, por ejemplo, os conté que iba a hablar de Noches Blancas y estoy harta porque siempre todos los años me hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es, no? Cuando digo Noches Blancas, porque en Navidad... O sea, se piensan que soy tonta y me creo que como la portada parece que hay nieve, Sí. pienso que no. O sea, sé perfectamente que transcurre en verano porque lo pone en la sinopsis y fue lo Ajá. primero que leí, ¿no? Pero es cierto que en el libro en ningún momento hace ninguna referencia a la estación en la que se encuentran. Y es que es casi lo de menos, ¿no? Porque al final estás en un torbellino amoroso, poético, ¿no? Es que más da. Vale, entonces, ¿significa para ti, Mamen, que la Navidad es como una especie de estado de ánimo y que haya libros que reflejan ese estado de ánimo? Eso es durísimo, ¿eh? Por No, eso, no, por eso El diario de Noah es una película navideña, por ejemplo. Yo creo que la No he Navidad... visto el diario de Noah yo. ¿No? No. Ah, pues tienes que verla. ¿Seguro? Hombre, a ver, Sí, sí, tienes. Sí, sí, sí. Tienes. Es como, no sé, hay cosas que hay que hacer, ¿no? Sí, es como- Tanto como hay para, que ver para que- admirar como para criticar, ¿no? Pero yo creo Sí. que hay cosas que... Es cierto. Es como ir a la Torre Eiffel, ¿no? Pues una vez tienes que ir. Bueno, Vuelvo a decir, ¿tienes? sí, yo creo que sí. ¿De verdad? Sí. Bueno, ya me dirás cuando la veas.
O lo que sea. Y si la ves. Entonces, yo en casillo además tengo como un número determinado de libros, de novelas y no novelas que se van ampliando con el paso de los años, pero que siempre son las novelas que recomiendo en Navidad. Ujú. Que los oyentes de la Plaza de las Letras ya estarán familiarizados con algunas de ellas, Sí. de las que voy a hablar, y con otras puede que no, o puede que también, porque me tengan hasta en la sopa. Y yo creo que se mezclan sentimientos como quizá rozan más la ternura, ¿no? O ese sentimiento del paso del tiempo, Vale, entonces volvemos de la a ese transformación concepto personal. del estado de ánimo navideño. Sí, como que a mí me suele gustar mucho durante el año las relaciones interpersonales, la evolución, y aquí nos vamos más como a lo que permanece, ¿no? Libros que, por ejemplo, serían libros inmortales, en el sentido de que te van a gustar hoy, te van a gustar en 15 años, te van a gustar estés pasando lo que estés pasando. Cuidado con eso. Ese Venga. libro que piensas que te va a gustar en 15 años, te lo lees 15 años después ¿Y es otro? y dices, uff, Sí, pero me refiero que no Uf, es una qué moda, duro, por ¿eh? así decirlo. Por ejemplo, un libro que nunca he metido en mis recomendaciones navideñas y que acabo de darme cuenta de que sin duda está ahí es Stoner, de John Williams. Creo que es el ejemplo perfecto de lo que estoy queriendo decir, ¿no? Cuéntanos. Yo no conozco ese libro. Yo tampoco. ¿No conocéis Stoner? No, es por si... ¿Conocéis a Dios Señor Chips? Sí, claro. Bueno, claro, yo hablé de él en un Ujú. programa, creo que la primera temporada, ¿no? sí. Pues es ese tipo de libro con un ritmo... Sí, ¿verdad, Aitor? Sí. con un ritmo quizá más pausado, donde hay un único protagonista al que relativamente, o sea, al que prácticamente no le pasa nada. En el caso de John Williams te va a contar como situación personal de matrimonio, cómo el matrimonio se diluye, parece que se diluye, cómo vuelve, cómo tiene una aventura, cómo vuelve a sí mismo. Y en el caso de Adiós, señor Chips, es un profesor del que, bueno, que ya no se trabajan, del que todo el mundo se acuerda, porque fue Ajá. muy importante en esa universidad. Qué bueno. Entonces, son, pues eso, dos personajes, pues, muy entrañables, es que no hay otra palabra. Y luego cuando saltamos al plano del amor, como es el caso de Noches Blancas, como es el caso de Zanfrom de Edith Wharton, que eso es un libro. Bueno, siempre que entréis a Librería El Imperio en Navidad y lo veáis en el sofá, es que está... Spoiler, publicidad, que ahora hay que decirlo, ¿no? Nada. Estamos en... Que se quiere cuele. decir que estamos en Navidad, ¿no? Porque yo en Navidad siempre vuelvo a esa novela que me encanta. Y es un poco eso. Pero vuelves como Porque nunca me he librera. ido. No, claro. ¿Vuelves como librera a recomendarla o vuelves como lectora a releerla? Ambas cosas. Anoche me volví a leer Noches Blancas, por ejemplo. Claro. Vale, entonces volvemos un poco a la duda. Es decir, que hablamos de un género literario navideño no necesariamente sobre novelas que transcurran en una época navideña, sino que nos traigan a un estado de ánimo o a unas emociones que tú relacionas con Navidad o que, bueno, que podemos relacionar todos con Navidad. O sea, al final son ese tipo de novelas que te gustaría leer con una hoguerita, una chimenea, con la mantita, que no te va a alterar el estado de ánimo, que no te va a hacer en ningún momento querer llamar a nadie, ni coger el teléfono, o sea, como que te va a meter, te va a mantener completamente sumergido en el libro, pero sin despertarte sentimientos muy fuertes. Ujú. Pero sí que te va a tocar como los puntos más estables que tienes, ¿no? El sentido de la vida, pues todo eso. Yo estaba pensando ahora que decíais que tú estabas centrada en lo que te transmite el libro y tú estabas, Javier, poniéndote en el aspecto casi anímico de Sí. la Navidad, y yo estaba pensando que un libro que a mí me lleva a ese momento de encontrar un espacio anímico agradable y además reconciliarme un poco con el cliché de la sonrisa perpetua y constante en la que nos vemos todos abocados en este periodo, y es La historia interminable. Ah, Y es mi caso personal, Claro. ¿eh? O sea, porque Claro. me acuerdo A mí que me lo regalaron una Navidad. Sí, exacto. Me acuerdo que me lo regalaron una Nochebuena, lo leí, lo disfruté, porque claro, que yo no sé los años que yo tenía cuando leí La historia También era interminable, muy que yo podía pequeña, tener muy 9 pequeña. años cuando era La historia interminable. Sí, igual. Y no lo toqué hasta muchísimo. además son esos libros, mira, estoy muy de acuerdo contigo, porque son ese tipo Porque de para libros... eso soy el director del programa. Sí, bueno, pues evidentemente estoy de acuerdo. Por favor. Son ese tipo de libros que yo al menos, y creo que mucha gente de mi generación, descubrimos a partir de la película. ¿En serio? Sí, yo lo descubrí a partir de la Yo película. jamás he visto la película. Pues la película es soberbia, ¿eh? La película, incluso a día de hoy, que ha envejecido muy mal, la Sí. película es maravillosa. Y Pero igual que Mujercitas y todo esto, mucha gente los conoce por la película. Y para mí la película vino mucho después, ¿no? Ya casi de adulta. Bueno, pues en mi caso estamos hablando de que La historia interminable yo creo que se estrena en 1980
¿La peli? Me suena Se que lo es de vamos a preguntar 1980. a Ángel de Luz de Google y- Eso significa que yo tenía 6 años, con lo que no había leído un libro Todos de la historia calculando de la Internet. edad, sí, del 74. Y entonces, antiguamente, ahora por 51. ejemplo, los blockbusters La peli es del 84. del 84, vale. Y el pues, libro, pues no pues sé. yo tenía 10 años. Wow. Yo tenía 10 años. Y antiguamente todos esos blockbusters cinematográficos se estrenaban exclusivamente en Navidad. Sí. No había ese periodo de blockbuster veraniego, ¿no? El libro es del 79. Y claro, al ver la película en Navidad acababas, y que te emocionaba, acababas relacionándola con la Navidad. Con lo que el libro acabas relacionándolo con la Navidad también. Correcto. En tu caso sí, pero en mi caso, es que en mi caso me pasó lo que mamen. A mí me lo regalaron una Nochebuena. Porque como ya sabéis, yo, como tú has dicho antes, yo siempre empiezo en Europa a la izquierda al fondo. Pues mí con 8 o 9 años me regalaban libros y no Mega Drive. Claro, así me luce el pelo. Ninguno. Y para mí es Navidad por el libro. Pero por el libro en sí Pero por el mismo, libro, pero claro, por porque el es que yo me lo momento en leí- el que llegó a tu vida. Yo me lo pues, leí con 8 o 9 años, que el libro tendría 10, Claro. más o menos. Y para mí fueron esas Navidades. Vale, pues... Y luego resulta que me enteré que había peli. Ajá. Y ver una peli a finales de los 80 sin que la hicieran en la tele era No es difícil. como ahora, Claro, Era muy claro. difícil. Claro. Entonces me puse pesadísimo para que mi madre fuéramos al videoclub a alquilarla un sábado. Por supuesto. Era una cosa terrible. Qué chulo era lo Pero de la fíjate, biblioteca. entonces nos acabas de descubrir, Aitor, un tercer concepto de libro navideño. Libros que... Que te regalan o que ha conociste llegado a en ti en Navidad. esas fechas y que ya te retrotrae a esa época. Ya Pero, me- pero además me lleva a esa época porque el libro lo disfruté mucho, era como muy pacífico, era un poco la mezcla de los dos conceptos que estabais intentando hilar los dos. Por cierto, se anunció el año pasado una nueva adaptación a filme de La historia interminable de Ah, Michael Ende. Toma, Bueno, es que- nunca... supongo que será mejor, estará mejor hecha, habrá mejor No sé si CGI, será mejor, estará mejor hecha. estará seguro. mejor hecha, pero creo que será insuperable, creo que nunca van a poder superar el momento de Artax y Atreyu Nunca. en las, Es que en las es- arenas movedizas. Ese momento es imbatible. Es como el tiroteo de Robocop. Claro, no se va, Imbatible. da igual cómo lo vuelvan a rodar, es imposible. Que tú no has visto la peli. Pues no. Míratela con Sí, Irene. sí, ya está Míratela con Irene. apuntadísimo. Y además, míratela con... Diario de Noah y la historia Sí, interminable. y mírate también Totoro con Irene. Vale. Mira, Claro, otra también película otra película navideña. Otra película navideña. Totoro. Y volviendo al género navideño, diría que hay como un tercero o un cuarto tipo de libro navideño, que es el que sí que transcurre en Navidad. Ujú. ¿Os acordáis? Porque de este seguro que os acordáis, de La Puerta de las Estrellas, que fue un Sí, libro que me impactó claro. muchísimo porque está contado por una niña de 9 años. Sí. Que tiene que trabajar en una tienda vendiendo árboles en Navidad para que su hermana, bueno, etc. Entonces, luego hay también un montón de libros juveniles que además gustan mucho, pues los que saca Cherry Chick, Megan Maxwell, Sí. uno que se llama El Club de la Navidad, que gustó mucho hace un par de años. Pero Megan Maxwell saca libros navideños. Ande, con la Mari polvorones. Morena, te lo juro. Se Con llama polvorones. con polvorones. Megan Maxwell es un poquito Con aficionada al polvorones empujón, que no lo digo a incluidos, mal, ¿eh? gente. Pero va por ahí el Todo tema. tipo de... Claro que sí. Qué bonito. Bueno, no lo sé. no. Qué bonito, refocilarse con Y Sandra. Es además verdad. ha cogido la tradición de publicar siempre libros navideños. Sí, Sí. es verdad. Pero el típico libro navideño, tú has nombrado bueno, a Cherry Chick o a Megan. Perdón. El típico, La mejor, Mónica Gutiérrez. Que pero dentro típico de libro navideño este de género- suéter de renos, o sea, de... Por supuesto, es que hay que leerlo con un suéter de renos puesto, con pues eso, la Con los chimenea, clásicos 24 grados que hacen Valencia en Nochebuena. la tele con... ¿Cómo se llama? Ay, no me sale. Cuando pones en la televisión La chimenea. La chimenea. La chimenea en el canal de Correcto, televisión ese correcto. que es una chimenea Que lo ardiente. dejas fijo y Sí. es como si estuvieras ahí en una casita rural en el campo. Y la que lo hace muy bien para mi gusto, es que la única que he leído también, es Mónica Gutiérrez. Ajá. Que este año ha publicado uno que se llama Una Navidad londinense. Que ella suele ambientar los libros en Navidad, además también escribe mucho sobre librerías, etc., por lo Sí. que tiene como ese público bastante afianzado. Y este año viajamos a Londres, una Navidad londinense. Yo creo que de ese género ella es de lo mejorcito. Es un género, ese tipo de libros, porque bueno, fíjate, por ejemplo, Aitor relaciona la historia interminable con la Navidad, pero No, es un eso libro... es una cosa muy personal. Sí, ¿eh? pero que podría ser, y yo la relaciono porque vi la película una Navidad y a partir de ahí, pero es un libro atemporal, lo puedes leer en cualquier momento. En A cambio, eso me refería yo. este tipo de libros no son Este tipo de atemporales. libros son 100% temporales, claro, por eso no entran en mis recomendaciones. Claro. Y luego otros libros que
Bueno, habrá seguro que hay quien relaciona la Navidad con el Principito, porque yo Qué en Navidad, pesados, qué pesados. Sí, en Navidades- la Navidad se relaciona con el te lo Principito. juro, en Navidades, o sea, Estomagante. vendemos tantos Principitos que ¿De digo, verdad? todas las ediciones que os podáis imaginar, digo, no puedo más. Pero Que, es, por es el cierto, típico... Por cierto, se ha publicado en el Vives un libro que se llama La Cerillera, Sí. que yo creo Es que un cuento magnífico. es un cuento magnífico Es un y de cuento los primeros precioso. que llegaron a nuestros oídos Sí, sin sí, ser sí, de sí. Disney, de los Ajá. primeros que de verdad nos contaban algo que no acababa bien, Sí. que tocaba la pena, etc. Y una edición súper bonita. Yo creo que ese es un libro navideño que además no caduca. Pero, volviendo a lo que quería decir, igual que Aitor dice que para él la Navidad es la historia interminable, para mí la Navidad es Drácula y Frankenstein. O sea, son dos libros que los dos... Espera, perdona, antes de que te metas en ese nuevo melón. Melón. El Principito. Esa... No abandonemos el error. a ver. Seamos contumaces. Puede Sí que ser. no les gusta, ¿eh? Puede ser que ocurra que yo como padre y tengo hijos de 5, 6, 7, 8 años deseoso de que lean, digo, voy a regalarles su primer libro y que sea algo especial y regalo El Principito a mis hijos como un inicio de lectura. 100%. También puede ser que te toque un amigo invisible, un familiar, Ay, alguien claro. a quien no conozcas en exceso y digas, ¿con qué libro acierto seguro? Pues con una bonita edición del Principito. Claro. Yo creo que es un poco eso. De Hay todas un libro formas. más de navideño, si me permitís, que es La Navidad de Poirot, de Agatha Christie, Sí, que es una historia de Poirot contada en Navidad. sí. Ya. Eso sería un libro atemporal, porque Agatha Para mí Christie, sí, Agatha sí. Christie es comfort reading. O sea, Agatha Pero yo Christie creo que es comfort atemporal. reading. Cozy Temporal, reading. claro. Por favor. ¿Perdón? Cozy reading. Comfort reading está muy pasado, Aitor. Es que yo soy más mayor que el, Ahora se que el- dice que el hilo cozy- negro. Cozy reading. Que yo soy más mayor que el hilo negro, mamen. Y otro que también sucede en Cozy, Navidad es cozy. Vieja Navidad, de John Irving. También, Ah, claro, muy también bien. un clásico, sí. ¿Ves? Muy Ya lo bien. tonto, hay un montón de libros de Navidad. Vale, perdona, que te he interrumpido con el Principito. Ibas hacia... Ah, no, que para mí los dos clásicos navideños Drácula por excelencia y son Drácula y Frankenstein. Frankenstein. Pero porque yo además en Navidad veo, que no es mi caso en absoluto, es todo lo contrario, pero veo en la población y en el público lector un tiempo extra que no se tiene de normal. ¿Qué Sí. te permite ese tiempo extra? Sumergirte en libros que a lo mejor no puedes abarcar de normal, pues por el número de páginas, por la profundidad, porque quieres leerte una edición anotada y tienes que dedicarle tiempo. Entonces creo que es un muy buen momento para coger ese tipo de libros. Y que además, bueno, Drácula y Frankenstein son muy navideños. A mí Frankenstein también me la ponían en Navidad. Pero- ¿En serio? Te lo juro. Pero cuéntanos, Siempre. cuéntanos Espera, ese espera. concepto La película de navideño. Dame De... un segundo. ¿Cómo que Frankenstein te la ponían en Navidad? ¿Qué versión te ponían en Navidad? No me acuerdo, no me acuerdo. La de Boris Karloff. O la de Kenneth Branagh. con Claro, Robert es que- De Niro deformado. Que por cierto, quiero ver la nueva. ¿Habéis visto la nueva? No la he visto. La de, todavía. La de ¿La has visto? Guillermo del Toro, sí. ¿Y buena? Sí, claro, es que es imposible que la historia de Frankenstein no sea buena. El Aunque moderno Prometeo. hay una versión que es de James McAvoy y Daniel Radcliffe que es regulereta. Vale. Pero es que esa historia no es la historia de Frankenstein. Bueno, es la historia de Víctor. Claro. Es la historia de Víctor. ¿Habéis leído Un recuerdo navideño de Capote? No. No. Pues es un relato intimista sobre cómo reparten los postres de la comida navideña él y su prima. Ajá. Y tiene su aquel. Ah, él y su prima, la de Cuenca. No, Ay. su prima Suk. Me estoy acordando, lo que pasa es que nunca está editado, por eso siempre lo olvido. ¿Tú te acuerdas, Javier, un libro que además creo que te compraste? De Paul Auster, que era un relato que transcurría en Navidad. Sí, De un claro. chico que iba a visitar a un kiosco. ¿Cómo se llamaba ese libro? Ay, no me acuerdo. Pero vamos a buscarlo. Que además hicieron película al respecto. No lo sé. Puede ser que no, yo creo que es posible que aparezca en... Vale, ya recuerdo, no recuerdo cómo se llama, si lo buscas tú, Aitor, Sí, hombre. el relato de Paul Tengo Auster. hasta la una- portada en mi cabeza. Sí, Pero... y yo creo que además Paul Auster fue el guionista de Smoke y de Esa. Blue in the Face. Exacto. Y entonces lo que ocurre es que dentro de la película Smoke, Aparece uno ese de los relato. visitantes del estanco cuenta esa historia. muy bien. Y es la historia... El cuento de Navidad de Oggy Gren. Eso Correcto. es, el cuento de Ogre. Y es la historia de que va a una casa y hay una persona ciega y creo que quiere engañarla, pero al final no la engaña. No O recuerdo sea, va ahora a un muy... kiosco y descubre, le dan unas fotos o algo así. O una descubre cámara, algo una sobre- cámara. correcto. Descubre algo sobre una señora, va a su casa porque pone la dirección. Sí. Es más que intentar engañarla. Y la señora, quiere es, robar o algo la así. señora es ciega La señora es y ciega. parece que en su casa tiene como objetos de algún objeto de valor o algo de eso y es ver si el tal Oggy, que está muy necesitado, si se lleva algo de allí y que esta mujer no va a necesitar nunca, o es ético, fiel a sí mismo y se da cuenta de que la mujer
no le falta de nada, pero está muy sola también. Es verdad, es un cuento muy 100% bonito. Navidad, ¿ves? Sí. ¿Habéis leído a Selma Lagerlöf? Oye, editor, me estoy sintiendo como muy mal, no he os leído preocupéis, nada. No os preocupéis de eso, yo no había preparado nada, pero claro, tiro de... No es que no la he leído, es que creo que es la primera vez en mi vida que oigo ese nombre. Tiene un libro de relatos que se Creo. publicó hace poquito más de 100 años, que habla del marco de la bondad y de la generosidad intrafamiliar y extrafamiliar en esta época navideña, y como son relatos muy cortitos, Ajá. se hace muy fácil de leer, te lo lees en una tarde, y es puramente navideño en cuanto a búsqueda de lo anímico y en cuanto a ambientación. Pero es un qué bello es vivir o algo Sí, así, un poco sí. qué bello es vivir. Un poco sí. ¿Cómo se llama? Repítelo. Es de Selma Lagerlöf y es La leyenda de la Navidad. La leyenda de la Navidad. Vale. Yo me he quedado, Mamen, interesado en cómo relacionas tú Drácula y Frankenstein con la el Navidad. Principito. Estás ahí incipiente, ¿no? Pero Bueno, y lo has, explicado, ¿no? lo has dedicado pues a ese tiempo extra que... Tiempo de calidad que Muy normalmente bien. no tenemos y en Navidad se presupone que se tiene, no es nuestro caso. Pero ¿quién? ¿Quién? Hombre, si tienes Los una librería funcionarios. no lo tienes, No, desde no, luego. en Ah, absoluto. y si tienes niños tampoco, y si tienes un trabajo normal tampoco, o sea, si eres Es funcionario, posible. vale. Hay mucha gente que lo tiene. ¿Es posible Qué que suerte. Frankenstein y Drácula sean esos dos libros imperecederos, esos libros, esos clásicos que todo el mundo conocemos, pero que muchísima gente no se ha leído y que todos sabemos, el mundo sabemos de qué va y demás, y que muchísima gente no se ha leído? Estoy muy en contra Claro, de eso. Porque sí. cuántos clásicos, además de los que hemos hablado en este programa, no se ha leído la gran mayoría de la gente, pero todo el mundo Sí, los pero tenemos. Yo puedo Sí. entender, El acervo yo puedo existe. entender, por ejemplo, que la gente vea lejano Crimen y Castigo, ¿no? Que es un libro que es muy extenso, muy gordo. Ese no es navideño, ¿no? Ese no, No. es. Ese no es- Yo no me lo he leído, no lo sé. ¿Cómo que no te has leído Crimen y Yo Castigo? no me he leído Libreta? Crimen y No es Castigo. Pero es una ¿no? cosa deliciosísima. Bueno, pues genial, igual le llega el momento. Igual, ¿no? No lo sabemos todavía. Yo pienso en hoy, mañana ya veremos. Entonces, puedo entender que Crimen y Castigo no. Pero no Yo veo el diario de Noah ese si tú te lees Crimen y Castigo. Madre mía, yo salgo perdiendo, ¿eh? Tú 2 horitas y yo 28 millones. En 35 o 45 horas lo tienes hecho. Bueno, No son tantas en realidad. lo pensaremos. Tiempo de calidad. Lo ¿Y quién trabaja por mí? Bueno, o sea, eso lo puedo entender, ¿no? Crimen y Castigo es un clásico que cuesta. Pero, por ejemplo, Noches Blancas, ¿no? Que es del mismo autor, que es de Fyodor Dostoyevsky. Es una novela bastante asequible. Sí que tiene una parte inicial que es como un poco más monólogo del protagonista, pero cuando ya entra en... O sea, básicamente son dos personas, una pareja, o sea, una pareja no, un hombre y una mujer, que se conocen al lado de un canal, ¿no? Allí en San Petersburgo. Iba a decir Venecia, madre mía, cómo estoy. En San Petersburgo. Entonces se conocen ahí y ella es como que... Bueno, él primero le salva de un chico que quería tocarla o algo así, como que así empiezan a hablar y ella es como que tiene una historia, una coraza, o sea, sabes que algo le ha pasado para no dejarle entrar a él todo lo que quiere entrar. Entonces, hay un primer monólogo en el que él le cuenta, bueno, son como 4 encuentros. En el primero y el segundo él le cuenta quién es, su historia, que es o sea, para mí es un rollo, o sea, no me interesa nada. Y de repente entra en acción la parte de ella, la historia de ella, y a mí me parece interesantísimo. Y cómo tienes un amor que te ha marcado y que te impide tener lo otro, pero por otro lado tienes la esperanza de volverte a enamorar. O sea, son como todos los temas universales, como todos los clásicos, ¿no? Ahí está todo contado. Y tiene un final muy bueno también, o sea, es un libro maravilloso. Y son, no sé, 150 páginas o... Se confirma entonces que Dostoyevsky sabía escribir libros cortos. Sí, claro que sabía escribir Bueno, libros. el jugador no es muy largo tampoco. El jugador tampoco es muy Es largo, verdad, sí. es El jugador tampoco. Entonces, yo, por ejemplo, Noches Blancas, bien. Y aún así sí que tiene ese punto como más lírico, ¿no? Más poético, que puedo entender que, sobre todo en la primera parte, que dé un poco de respeto. Ajá. Sin embargo, Drácula y Frankenstein, estaréis de acuerdo conmigo en que son libros súper chulos de leer. Son Hombre, maravillosos, claro, Son súper. maravillosos. Claro, claro. me refiero que no es el típico clásico que te da miedo, que te... Yo creo que son... Por eso siempre los pongo de ejemplo, ¿no? Porque me parece que es una manera chulísima de conocer una etapa histórica, como pues lo que le atormentaba al escritor en ese momento, pues tantas cosas, ¿no? Y Abro pequeño melón. ¿O quieres aportar? No, ábrelo. Vamos a ver si pequeño está melón. El bueno, si otro es día- pepino o melón. Pues, teniendo en cuenta que es diciembre, pues veremos a ver. El otro día le hice una entrevista a Eduardo Sacheri, sí,
una deliciosa entrevista, pasamos un rato súper agradable, la podéis leer en el español, podéis comprar los libros en el Imperio, podéis ir a comprar La última mirada de Goya al Imperio y después leer el español. Eso y el Rey de Bronce también. y Los Guardianes del Prado y La Segunda y Justicia Poética y todos. ¿No te falta ninguno? No me falta ninguno, está descatalogado afortunadamente, recuperé los derechos y nadie más lo puede comprar. Pero sabía de qué hablaba. Sacheri. Me dijo una frase, es que has dicho una cosa sobre el tormento del autor. Y me dijo una cosa que no se la había oído nunca a ningún autor y que me voló la cabeza. Y es que los autores, todos los que volcamos algún tipo de ejercicio de magisterio en la práctica de la escritura, todos volcamos quiénes somos o en qué momento estamos, de alguna manera. Y me dijo, literal, es que creo que es una frase que me voy a guardar para el resto de mi vida. Me dijo, si el autor respira mucho, el lector le falta aire. Ostras. Pues qué bueno. Y me pareció una manera tan poética de hablar de que el autor está muy bien que vuelque lo que quiera volcar, pero sin pasarse. Pareció una cosa tan bonita de describir. Es que estoy aquí pensando la Claro. Es que me pareció soberbia la frase. Porque todos, es verdad que en algún momento todos los que escribimos volcamos tal y cual, pero es verdad que a veces nos pasamos. Y es verdad que la literatura puede ser un ejercicio de invitación a la reflexión estupenda. Pero si les decimos si los decimos a los lectores lo que tienen que sentir o pensar, dejamos de invitarles para dogmatizarles. Correcto. Y me pareció precioso. Creo que esto lo comenté ya en algún programa de la temporada pasada. Somos unos pesados. Y me recuerda que existe un documental sobre Paul Auster, ya que antes hablabas, Mamen, de Paul Auster, y su proceso de creación de 4321. Es una novela muy compleja. Iba a decir esto. Ya lo he escuchado antes, claro, Sí. sé que ya lo has contado. Javier hablando de cine y de Paul Auster, no ha pasado nunca. No. Es como Barcos y Viejos, ¿no? Pero me recuerda mucho lo que acabas de decir, algo que dice el propio Paul Auster en ese documental. Y él mismo dice, una novela con mensaje es una mala novela. Correcto. Eso también lo dijiste, Sí. ¿verdad? Pero es que es verdad que la reflexión puede que llegue y a lo mejor no permea, pero cuanto más piensas en la frase, más razón tiene, ¿eh? Si el autor respira mucho, el lector se queda sin aire. Y hay una responsabilidad muy grande a la hora de escribir, bajo esa premisa, a la hora de no volcar traumas. Mira, yo este año, cuando me enteré de por qué se había escrito Frankenstein, Por una puestita, Bueno, por pero un apuesta, concursito, ¿no? ahora es mi monotema. O sea, es que estoy cenando con quien sea Pero y le la cuento Villa esta Polidori, historia. ¿no? Claro, Sí, no, eso además, fue una esto- Y el verano Me interminable. acuerdo Eso fue cuando una noche que el año sin estuvieron verano. con El año sin verano, claro. Escribieron como cada uno una frase, ahí salieron varias novelas, pero no es por eso. Mary Shelley perdió, o sea, su madre murió en el parto. Sí. Sí. Aparte ella, de 4 hijos que tuvo, perdió 3. Cuando ella era adolescente, ella tenía muchísima culpa dentro porque su madre hubiera faltado en el Claro. momento en el que ella nació. Entonces ella como que engendró esa culpa y fue creciendo en ella, hasta que llega el momento en el que se queda embarazada, da a luz y a los pocos días muere su primera hija. Ella lo pasó tan mal, entró en una depresión tan profunda que empezó a delirar, que ahí fue cuando tuvieron la noche esa, donde escribió la famosa frase del soñado que volvió a la vida, etc. ¿Qué pasa? Que ella escribió, o sea, hizo una ficción o una ciencia ficción de dónde están los límites de la ciencia, ¿no? Ella decía, yo solamente tengo un deseo, que es revivir a esta persona que acaba de faltarme. Claro, ya no sabía que luego le iban a faltar otros 2 hijos y que, o sea, ella solamente quería, y además tenía mucha culpa porque pensaba que había traído que eso pasara, ¿no? Por lo que pasó con su madre, ahora esto. Entonces decía, lo único que quiero es revivir a esta persona que está muerta y si no lo puedo hacer en vida, pues lo haré en un libro. Es por eso que ella escribió Frankenstein. Qué bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo... Qué jodido. Sí. Claro, pero o sea, nos ha llegado la serie de Frankenstein entera, ¿no? Y como que tenemos una imagen súper diferente. Pero me ha gustado enterarme de esto mayor. O sea, no me gustaría haberlo sabido cuando lo leí por primera vez. Es verdad. Entonces, es verdad que ella no respirara, o sea, que ella no volcase exactamente porque estaba haciendo ese libro, ha jugado a su favor. Mucho, porque mucha gente mucho, es verdad. piensa que Frankenstein es un monigote, laboratorio, no sé qué, o sea, no... Incluso se le atribuye cierta maldad a veces, ¿no? Sí, bueno, pero es que eso también Sí, lo ha es hecho parte el de- devenir del tiempo, porque además mucha gente se ha quedado con la historia del monstruo y en realidad Frankenstein se llama Frankenstein no por el monstruo,
El doctor. Por el claro, doctor por Víctor. Frankenstein. Sí. Entonces, qué chulo, ¿no? Ver un poco lo que hay detrás y cómo nos gustaría saber también por qué se escribió Drácula. O sea, Pero fíjate que me recuerda mucho esto que acabas de contar y creo que es muy bonito saberlo a posteriori de haber leído la novela, en este caso haber leído Frankenstein, que es lo mismo que esto que acabas de contar es lo mismo que pude sentir yo al leer Hamlet cuando ya conoces la historia de Hamlet. Sí, claro. Esa intrahistoria que la propia autora o el propio autor tiene y que es la motivación para escribir ese libro que conoces desde hace muchísimos años, pero no conocías esa intrahistoria. Tengo melón. ¿Hamlet es un libro navideño? Que no. No. Dime. Bueno, pues mira, no lo es y se va a convertir por el estreno de la película. Ah, mira, qué No, fuerte. No, Sí. no. No, pues sí puede ser, ¿eh? Lo Sí. que pasa es que la peli... Hamlet no puede ser un libro navideño de ninguna de las maneras. Bueno, a ver, No puede. No puede porque es un libro que te aterra, que te abofetea desde la página 12. Y eso va a hacer que, por mucho que se regalen muchos Hamlet, no se convierta en un libro navideño. puede ser. Vale, venga. Es un libro, es un compro. libro formidable, pero no es Compro. un libro fácil. Pero que se va a vender estas navidades, se va a Fantástico. vender. Hombre, ya ha empezado. Abro melón. Ahora que hablabais de Hamlet y derivadas. Últimamente se ha puesto de moda, porque han reeditado una biografía de Marlowe, se ha puesto de moda decir que sin Marlowe Shakespeare no existiría. ¿Qué opinamos al respecto? Yo la verdad... ¿Qué fue de su agria polémica con Iñaki Gabilondo? Yo no tengo ni idea de este tema, ni idea. Tengo que entrar. Pon contexto, Aitor, pon contexto. No pongo contexto porque yo no he leído voy a esa escuchar biografía. No, pero, entonces- pon contexto quién es Marlowe. Marlowe, un dramaturgo previo a Shakespeare, del cual se dice que Shakespeare cogió muchas de las cosas. O sea, Sí. lo que siempre se ha dicho es que Marlowe posibilitó a Shakespeare. Sí. Y posiblemente sea real. Sí, es posible, claro. Es posible que sea real. Pero claro, es que Shakespeare tenía un talento al que Marlowe no alcanzaba ni a tiros. Yo ahora estoy leyendo mucho sobre un autor por la siguiente novela y demás, cuya frase es, y ahora todo el mundo va a saber quién es, Ya lo sé y no lo has dicho. es los buenos artistas copian, los genios roban. Déjenlo aquí. Aléjense de ese cáliz. Abandonen toda esperanza. Ay, te tengo que enseñar mi tatuaje nuevo. De la Odisea y de la Divina Comedia. verdad? Sí, ¿En serio? que sí, hombre, que sí. Pensaba que era broma 100%. No. Se lo voy a enseñar en foto porque esto es maravilloso para los podcasts. A ver la reacción. Sigue. Por cierto, Javier, te tengo que enseñar un libro Vale, claro. que está en la librería y además últimamente se está vendiendo mucho y yo creo que te puede ayudar. O sea, es como la otra. Vale, fantástico. ¿Todo esto dónde? Aquí, es un brazalete. ¿En serio? Entonces que cualquier obra... Beatriz y Odisea. Bueno, mientras mis compañeros de podcast estaban viendo un móvil, un tatuaje, ¿Y quién ha dibujado eso? permitidme contaros ¿En que serio? ¿Lo ha yo dibujado creo que ella? cualquier obra de cualquier creador siempre viene inspirada Qué fuerte. por otras obras anteriores, O sea, otras ¿has obras que le enlazado preceden. como sus dedos? Y que hay autores que marcan un punto de inflexión en la literatura y que no es más que el culmen... Te lo estamos poniendo difícil. No, estoy haciendo un monólogo. Odisea, Y no es más que el Odisea. culmen de un determinado movimiento, cultural, de un determinado acervo cultural que genera una determinada etapa y que culmina con alguien que cambia y que es un punto de inflexión en ese arte o en ese momento. Y quizá es lo que ocurre con Shakespeare. Es decir, Shakespeare recoge probablemente mucha tradición oral, mucha tradición escrita británica, entre ellas de Marlowe, y la eleva a otro nivel. Pero la eleva a otro nivel inspirándose en sus precedentes. A riesgo de que pienses que no te hemos escuchado, te diré, tienes razón, Javier. A riesgo. Así no se va a quedar. En la vida me suele bastar con que me digan eso. Óyeme una cosa, ahora no es un melón, ahora os pregunto si habéis leído el libro, y vosotros dos sois padres y podéis intentar entender lo que pudo significar para ellos el libro de cartas de Navidad que Tolkien les escribía a sus hijos. Porque Tolkien todos los años a sus hijos les regalaba la respuesta de Santa Claus a sus cartas. Ay, me muero. Pues no lo he leído, pero me muero por leerlo. Y además está ilustrado por él. Cartas de Navidad. Cartas de Navidad Me lo de voy a Tolkien. apuntar. Ostras, No qué sé bonito. si lo habéis leído. No. pero el libro tiene un corazón
tiene una lectura positivista dentro de que Tolkien estaba como un cencerro. Eso es. Porque para escribir El Señor de los Anillos, lo digo con No, envidia. claro, tenía digo un con mundo envidia. interior que le impedía muchas veces vivir el mundo exterior. Efectivamente, estaba como una chota. Mañana lo busco. Pero no sé si lo habéis Otro leído. para mi colección. Pero no se puede ser más un libro navideño que ser unas cartas apócrifas de Santa Claus a tus hijos. Me encanta. Ilustradas por ti, además. Claro. Bueno, es que además has abierto otro desfiladero navideño, que es la novela epistolar. Bueno, no, lo has abierto, Lo has abierto tú, Bueno, lo has abierto tú. Con Drácula, sí. claro. Pero a propósito de esto, hay más novelas que yo considero que entran dentro del género navideño, y la número 1 es Orgullo y 84 Prejuicio. Charing Cross Road. ¿Cuál Ah, ibas a claro, decir? 84 Charing Cross. ¿Cuál ibas a decir? Orgullo y Prejuicio. No. Bueno, sí, también se vende mucho en Navidad, pero tampoco es de mis favoritas. Igual que Mujercitas. Mujercitas es una novela que en Navidad arrasa. Sí. Pero no está entre mis favoritas. Pero 84 Charing Cross Road me parece, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Como una novela de cómo puede surgir la amistad en los lugares más recónditos de la manera más inesperada, de personas que ni siquiera se han visto la cara, y cómo esa amistad es imperecedera porque te ha unido algo tan fuerte como es el gusto por la literatura. Claro. Me parece chulísima para leer en Navidad a todos los lectores, ¿no? Yo recuerdo, a mí sí me recuerda 84 Charing Cross Road, siempre me recuerda Helen y Claff, me repito a Brooklyn Follies. Ay, no lo he leído. De Paul Auster. Yo no he leído ninguno de los dos. Sí. Pues 84 Charing Cross Road es una novela de Helena Claff, creo que es. Hanf o Claff. Las dos, es Hans Klaff. Que está publicada en Anagrama Compactos ahora, y hace referencia a una librería que existió de verdad, que estaba en Londres, que de hecho ahora no está la librería, pero hay una placa de aquí estaba la estuvo, librería tal. de la novela, tal. Y es creo que no sé si es librero o librero, creo que es librero, que recibe una carta de alguien pidiéndole un libro de segunda mano. Entonces empiezan a intercambiar una correspondencia donde se cuentan los gustos literarios, se acaban contando la vida, te pido otro, te lo envío, bueno, así, ¿no? Y es muy bonito porque hay un momento en el que recibe, creo que es librera, me estoy liando, no me acuerdo si es librera o librero. Sí. Es librera. Recibe una visita de un amigo de él. O sea, muy fuerte. O sea, no viene él, pero viene un amigo de él. Pues es como si yo me mando muchos correos y le envío muchos libros a alguien de Estados Unidos y nunca conozco a esa persona, pero de repente un amigo suyo visita Valencia y viene a verme. Tienes que ir a ver a O sea, Mamen. es brutal, ¿no? Y es que yo me leía ese libro y decía, es que estas afinidades existen de verdad. O sea, decir, esa relación que se crea entre el librero-cliente que acaba traspasando los límites de la literatura, bueno, que se acaba convirtiendo como una relación de confianza y de cariño verdadero. Tú que eres muy joven, Mamen, pero tú y yo tenemos una edad en la que hemos hecho amigos por carta. Hombre, sí, claro, y amigas. Amigos, amigas, por carta. No hay más preguntas, señoría. Fíjate que... Es que es un fenómeno. Deja a los chavales que camelen como ellos camelan. Ya está, no hay más debate. 84 Charing Cross Sí, Road sí. tiene versión cinematográfica. También. Donde la librera Es es Anne Bancroft. muy bien. Donde el amigo que visita a la librera es Anthony Hopkins. Ay, Mucho qué mejor. guay. Y donde esa otra clienta asidua a la librería y demás es Judi Dench. Jo. Oye, pues qué chulo. Claro. Es otra que voy a ver estas navidades. Claro. eso sí. Me Y apetece. también se llama 84. 84 Charing Cross Road. Claro, ¿para qué le van a cambiar el nombre? ¿Verdad? Claro. Para 4 Qué días que guay. vamos a vivir. Oye, ¿cuántos libros navideños hemos sacado de repente? O Y sea, ahora que se está acabando el año y ¿sabes que lo se que está acabando el podrías hacer, programa, Aitor? yo Como no tienes podría hacer yo. Como no tienes trabajo. Bastante hago con Yo, sobrevivir. por ejemplo, pues yo sigo algunas influencers, ¿no? Y, por ejemplo, recomiendan ropa deportiva y luego en la descripción de YouTube te ponen los links para que tú te metas directamente Ajá. en ese producto. Pues podrías hacer como una lista de todos los libros que hemos mencionado. Claro. Sí. Así como en 3 minutos. O sea, Sí, cuando sí, tengas sí, 3 sí, minutos sí. la puedes hacer. Mira, vamos a hacer una cosa. Como yo soy un experto devolvedor de bolas. Pásame los links de compra de la web del Imperio. No, pero no de... O sea, no para comprarlo en Imperio, sino para que la gente tenga todas las referencias. Pero tú pásame, o sea, Vale. haz la recopilación tú, pásame los links del Imperio y así publicamos tengo en que las hacer la redes. lista. Sí. qué hablo? Siempre ¿Para qué encalador, hablo? nunca incalador. O sea, No, pero me por parece favor. muy buena idea, porque es como que... Sí, a mí también, No hazlo. van a estar escuchándonos y apuntando todo el rato. Cada 2 minutos es un libro nuevo. Pues ¿no? deberían. Bueno, Bueno, Pues debería. creo que ha sido bonito este programa porque creo que el concepto de libro navideño que quizá podíamos tener mucha gente, yo incluido, de libro que transcurre en Navidad, que trata sobre que todo se soluciona en Navidad, todo se arregla y el amor y la familia, hemos abierto mucho más ese concepto hacia otro tipo de libros, otro tipo de emociones.
que relacionamos con la Navidad y no necesariamente con el cliché de la Navidad. Correcto. Voy a recomendar un libro más, si me permitís. No es un libro navideño, pero sí que busca ahondar en la satisfacción anímica de encontrar refugio. Es un libro que se ¿Cómo llama... nos estamos viniendo arriba? A ver, ¿cómo ha dicho? En Hemos la empezado sensación con ninguno. anímica En la de satisfacción anímica de encontrar refugio. Sí, eso me pasa los miércoles después de comer. Pues cuando te pase, vas a Imperio, Sí. le pides a la librera Refugio, de Eva Morey, Muy bien. que es un libro publicado por Debate, tapa dura, con unas ilustraciones estupendas de Soy Chubasco, que habla precisamente sobre ese debate antropológico de la importancia anímica y social de la búsqueda del refugio desde el punto de vista, como digo, sociológico, pero también arquitectónico. Es un libro estupendo. Y es un ensayo, no es una novela. Refugio como lugar seguro, como lugar donde te puedes dejar caer. ¿Qué es refugio? Refugio ¿Zona de como... confort? Sí, pero no solamente la propia cabaña, por decirlo de alguna manera, sino la búsqueda del refugio como ejercicio personal de encontrar el estado adecuado para estar estable. Me encanta. Es un libro estupendo, ¿eh? Hay Y lo publicado veo Debate muy en tapa como en dura. consonancia con el libro de Nido para aves de paso de Sonia Rayos, ¿verdad, Javier? Que es lo mismo, desde una perspectiva intimista y arquitectónica tratan como el concepto de nido, al Claro. final, porque el refugio es un nido. Es un libro que además tiene una cosa muy chula, y es que literalmente compara las casas de los Ewoks de Endor con una habitación propia de Virginia Woolf. ¡Wow! Oye, qué interesante, de Es verdad, una barbaridad Qué el libro. interesante. Bueno, y no puedo dejar de hablar de un libro que eso sí que me lo leo todos los años, de verdad, que es Cuento de Navidad. O sea, para de mí... Dickens, claro. Dickens. Además me claro. gusta porque no hemos caído en el cliché de que la Navidad sea familia, de que la Navidad sea amor, ¿no? Sino que la Navidad siempre es uno consigo mismo, al final. Es que todo O sea, empieza ahí, ¿eh? Bueno, todo empieza y todo acaba, Todo al empieza y final. todo acaba. al final. Pero Cuento de Navidad no deja de ser eso. Y nos lo enseñan desde Mm. pequeños, ¿no? Como es un buen momento para mirar atrás, para mirar adelante, para mirar al presente y decir, ¿qué persona quiero ser yo dentro de un tiempo, ¿no? ¿Cuánta gente quiero que venga a mi funeral y quién quiero que venga a mi funeral? Ninguno. Y No, celebrad. pues Cuando por- me muera, celebrad. por listo iremos a emborracharnos. Te Nos confirmo. quedamos con el programa. Te confirmo, pero os lo podéis quedar ya, ¿eh? O sea, si queréis el programa, yo os dejo Bueno. la mesa. Bueno, O sea, Cuento de Navidad, que hay muchísimas ediciones anotadas, ilustradas. Bueno, yo os puedo decir un montón porque la verdad que me encanta. Y ahora voy a hablar del libro, del que yo creo que va a ser el libro de esta Navidad. Ojo, Y no estáis preparados para esto. Tanan, 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 tanan. qué bonito que se ponga ya los efectos de sonido. Ya. Perdona, Mamen, antes de que cambies o llegues a ese libro navideño, permíteme recomendar una película de hace muy poco tiempo, de 2017, que narra cómo Dickens crea Cuento de Navidad. Ay, qué chulo. Y la película se llama El hombre que inventó la Navidad. Que además lo escribe en 17 días. Sí. qué y, chulo. y entonces es Dan Stevens, es el actor. Es el que hace de bestia en la revisión de Disney de imagen real de La Bella y la Bestia. Una creo. pregunta, Efectivamente. cuando ponga la lista, en las películas pongo el link de ¿Lo de vendéis los en News Imperio? o de Netflix. ¿Pero lo vendéis en Imperio? ¿No vendéis películas en Imperio? No. Pues entonces, las películas sin enlace. Ya está. Bueno, pues el hombre que inventó la Navidad y cuenta el proceso de escritura de Cuento de Navidad por Charles Dickens. 17 días. Sí, 2 semanas, 3 semanas, no recuerdo, sí. O sea, tienes que entregar libro en 15 días. Pero y acuciado por unos terribles Luego va problemas y se lo lee económicos. toda la humanidad. Es una Qué barbaridad. fuerte. ¿Cuál es el libro que ibas a recomendar? Bueno, no estáis preparados. No, no, Igual no. lo sabéis, igual tú, Aitor, lo sabes. No, pero- yo solo sé hombre. que no sé Yo creo que nada. Javier Saber no. socrático. El libro que más se va a vender en Valencia. En Valencia. En Valencia. Vale. Esta Navidad se llama Valencia, Luz y Ceniza. Ah, Y está escrito por Raquel Bada. No me oye, digas. Qué bien. Pero eso es un exclusivón. Es Es un un- exclusivo, es una gran pero como noticia. cuando esto salga ya habrá salido. ¿Por qué Luz y Ceniza? Pues habla porque- de las fallas. No, porque pertenece a la colección Tinta Blanca. Sí. Son como libros de viajes, pero de historia, o sea, como libros de viajes literarios. Es la colección esta que es de colores, tan chula, tapadura que tenemos a la entrada de la librería. Sí. Lo tenemos que Un traer. montón. ¿Con quién? Y a ella le han encargado el de Valencia. Lo ilustra Rosa Fuster, que es una ilustradora de Morales. Ahora Sí. está yendo a todas partes, que es muy buena además. Y bueno, yo estoy deseando, porque además ha cogido referencias valencianas, poetas, bueno, de todo. O sea,
¿Con quién publica? Con tinta blanca. Claro. Tinta Blanca. Tinta blanca es la... Y además es que es fuerte porque han hecho libros de la Alhambra, de sitios Sí. de Ávila, de sitios rarísimos, y no había libro de Valencia. Y que entre todas las personas de Valencia se lo encargan a ella. O sea, que Qué maravilla. No se puede tener una sensibilidad más especial que Y Raquel. ella Hay que tiene traerla. como ese sentido del viaje, de apreciar la belleza en cositas, ¿no? Que ella va viendo que a lo mejor el resto del mundo no ve. Yo creo que va a ser la bomba. Yo O sea, la no lo bomba. sabía. Va a ser el libro de estas Navidades en Valencia. En Valencia. ¿Vale? Y ojalá fuera de Valencia. Bueno, aquí seguro que va a vender un par. Aquí vamos. Ah, Pero bueno, seguro. un par. Claro. O sea, yo voy a Yo comprar, tengo yo voy a no sé comprar un par cuántos seguro. cargados Yo voy a comprar un par seguro. Pero vamos, segurísimo. Raquel, si nos oyes, ven. Y luz y ceniza porque Valencia tiene ese contraste, ¿no? Todo el mundo que viene a Valencia, lo primero que señala es la luz. Es la luz. Sí, Sí, claro. le pasa como a Sevilla. Son Claro. ciudades con una luz muy parecida. Brutal, bueno, es que Sevilla también, ¿eh? Ujú. Y iba a decir, las mejores maratones son Valencia y Sevilla, pero no creo que tenga nada que ver. Y luego está la ceniza, Bueno, pues... igual Chicago y Boston y Nueva York Igual, y Berlín igual, y tienen puede algo que que- Londres. No, de España, jolín. Y luego está la ceniza, que es, o sea, porque siempre está el blanco y el negro, ¿no? Entonces la ceniza que representa pues el fuego, las fallas, como aquí cada año necesitamos quemarlo todo para volver a empezar. Ay, volver a empezar. Es el renacer. Volver a empezar. El renacer, de verdad. He de decir que Estómago, como somos. valenciano o sea, es cierta toda esa metáfora, pero me acaba resultando un poco repetitiva y cliché. ¿El qué? La de renacer y se quema para volver a construir de nuevo. Somos estomagantes con eso. Yo eso me resulta un poco cliché. Bueno, además lo hacemos como varias veces al año, ¿no? Porque en San San Juan. Juan San también Juan, lo hacemos. que no es patrimonio exclusivamente de la ciudad de O Valencia. sea, que el ¿no? resto Pero- del Es mundo... del Levante. Sí, del arco mediterráneo. El resto del año, del mundo, empieza el año en septiembre y aquí lo empezamos en marzo Sí. y en junio, ¿no? Más o menos. Bueno, yo mentalmente lo empiezo en septiembre. Pero yo muy bien tampoco estoy. Pero oye, que sí, que qué alegría, que Valencia, lo luz y leeremos con ceniza. mucho gusto. Quedaos, editorial Tinta Blanca, Raquel Bada, ilustrado por Rosa Fuster. Traducido por nadie, porque está escrito en nuestro idioma, vamos. Y No he nada, entendido eso, Cuando- pero vale. que siempre que se dice Sí, autor, sí, ilustrador, claro. traductor, pues traducido Ah, por Pero, vale. pero, perdón, cuando has Te dicho digo, no nuestro estoy bien. idioma, ¿te refieres a castellano o a valenciano? castellano. Ah, vale. Sí, sí, sí. Y bueno, Vale. Pues entonces tenemos un montón de recomendaciones Que navideñas. Mamen se va a encargar de recopilar Vale. con su enlace correspondiente de la web del Imperio para que Perfecto. los oye, escuchadores y ¿cómo de escuchantes... chulo ha sido este programa? Mucho más de lo que yo esperaba para el tiempo que le hemos dedicado de preparación, esa es la realidad. Hombre. Para que os hagáis una idea, está con nosotros David Zelma de Piximbi, que es quien nos ayuda a que nos podáis ver en YouTube. Hemos dedicado unos 40 minutos a montar todo el set. Pues es posible que esos 40 minutos hayan sido todo lo que le hemos dedicado al programa de hoy. No, Bueno, pero porque tenemos una cultura, una memoria navideña literaria increíble. Quiero haceros una pregunta, que quedan 3 minutitos o 4 minutitos para acabar el programa. Quiero haceros una pregunta ahora que se acaba el año. ¿Habéis hecho la clásica chorradita de Goodreads de contar los libros? ¿Cuál ha sido vuestra mejor lectura del año? No he hecho la clásica chorradita. Yo creo que además en Goodreads de vez en cuando lo pongo todo. Otras veces se me olvida meter los libros y de repente digo, este libro no lo he metido. Bueno, pero mi mejor lectura del año la estoy deliberando ahora. Porque quiero para la última semana de noviembre, que esto lo estamos grabando en la tercera semana de noviembre, quiero para la última hacer como las 10 mejores lecturas del año. Ah, o qué algo así. bien, qué bien. Entonces todavía me estoy debatiendo, pero está muy difícil. Yo no creo que no voy a poder elegir una, elegiré 10. ¿Y tú? Pues, a ver, podría haber sido... O sea, tengo varias. Creo que ya comenté el otro día que un libro que este año me ha gustado mucho es el de Paco Cerdá, Presentes. Es verdad, lo dijiste. Pero también es cierto que llevo varios meses de documentación y leyendo mucho en exclusiva sobre un determinado tema y estoy leyendo cosas increíblemente buenas, pero que evidentemente no son contemporáneas, no son recién publicadas, tienen aparte muchos años, pero que estoy entrando en una dimensión del personaje, o sea, completamente desconocida que me está llenando absolutamente. Y están siendo mis mejores momentos de lectura del año, los de estas Qué últimas guay. semanas. Yo voy a decir dos, uno que releí y otro que he leído hace poquito. El que releí porque este verano vino a Valencia El Fantasma de la Ópera. Yo personalmente soy un poco obseso con esa obra, tengo una conexión emocional muy fuerte con ese musical. ¿Anímica?
Sí, la tengo, sí, es verdad. Es el primer musical que yo vi en Broadway y lo tengo ahí. Está grabado en mi retina. He ido a verlo a Londres, he ido a verlo a Nueva York 3 o 4 veces. Y cuando vino a Valencia, efectivamente me fui y lo vi. Y descubrí que era una versión doblada al castellano y casi me entra un sarpullido. Pero no porque estuviera mal hecho, sino porque al final mi conexión emocional está con la obra en inglés. Claro, es con Frank Lloyd Webber, ¿no? Está efectivamente con Andrew Lloyd Webber, que lo compuso con 23 años. Claro. Está basado en un libro estupendo de, creo que es Gaston Leroux, tengo duda con el nombre, pero el apellido sí es Leroux. Y ese es un libro que yo me he releído y he disfrutado mucho. Y luego, otro que he disfrutado mucho, que esto lo he leído este otoño, se llama Ahora qué, Manual de Primeros Auxilios Antropológicos para Homo Sapiens Modernos, de Candela Antón, que es una antropóloga, y que es un libro que te pellizca porque te hace pensar desde el humor. Qué bien. Y es un ensayo. Pues nada, acabamos de recopilar todo, le ponemos un lacito. Le ponemos un lacito rojo, porfa, que es Navidad. Navidad. Ole. Javier Alandes, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Mamen Monsoriu, muchas gracias. Feliz Navidad. Hasta enero.